Los seres humanos crecemos, nos adaptamos y actualizamos todos los días. Cada segundo nos pone a prueba. Por eso con cada semilla de NK nos desafiamos a nosotros mismos una y otra vez. En NK buscamos nuestra mejor versión para estar siempre un paso adelante. Estamos de nuevo en el campo porque creemos en la innovación y desde NK la impulsamos. En este campo, casi al final del ciclo, apreciamos la flexibilidad de un herbicida único por sus características, donde la persistencia medida y la eficacia para el control de malezas son el detalle que el artista puso para lograr una rotación integrada y sustentable. Si tu arte es el girasol, tu herbicida es Clearsol 2 Plus de BASF. Clearsol 2 Plus de BASF, el arte de hacer girasol como nunca antes se hizo. Sistema de producción Clearfield Plus. BASF. We create chemistry. De campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más, siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas, crecemos juntos. Nuestra tierra es nuestro lugar. Es donde nacemos, donde crecemos y donde elegimos estar. Donde encontramos calor y sustento para desarrollarnos y donde vemos el fruto de nuestro esfuerzo. Nuestra tierra es el lugar donde el futuro crece. Así lo vemos y lo sentimos en COFCO International, región Cono Sur, donde la materia prima se complementa con los hombres y mujeres que trabajamos en los campos. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Ahora vamos a hablar un poco de los mercados de girasol y cuál es la perspectiva que vemos para el futuro del aceite de girasol, que es el principal producto derivado de la producción de girasol.
que tiene un mercado muy dinámico. Eso vamos a discutir y también vamos a hacer una pequeña perspectiva para el comienzo de campaña que estamos empezando con tantas dificultades. Bueno, como todo el mundo sabe, la soja se produce para la proteína, el girasol se produce para el aceite. Son dos mercados completamente distintos, pese a que son cultivos que muchas veces se los compara. La soja tiene 18% de rendimiento en aceite, el girasol tiene entre 42 en los peores casos y 54 o 55% en los más espectaculares, en los casos de muy buen rendimiento en algunas regiones. Así que el girasol se produce para producir su aceite, pero la materia prima no tiene una referencia de precio clara en los mercados internacionales, por eso mucha gente comenta que los mercados de girasol son menos transparentes, sobre todo el mercado de semillas, de grano, perdón. Así que hay que discutir un poco cómo se forman estos precios, en qué mercado se basa y cómo se fundamenta la formación de los precios, y a partir de ahí saber quiénes son los jugadores, cómo son las perspectivas. En primer lugar, tendríamos que decir que nosotros no tenemos, en el caso del aceite de girasol, que es el principal producto derivado, no tenemos un Chicago. Esa es una mala y una buena noticia. Una mala noticia porque no hay una referencia para fijar el precio en el cual haya hedging. El Chicago es un mercado donde se puede hedgear, se puede uno calzar, descalzar, salir, entrar, comprar posiciones en distintos periodos de tiempo. Así que Chicago tiene esa ventaja y sirve, por supuesto, para trigo, maíz y soja. No sirve para girasol porque el girasol, Estados Unidos produce apenas 1.200.000 toneladas al año de girasol, o sea, prácticamente no existe como cultivo importante y se produce mayormente nido oleico bajo contratos. Entonces, el Chicago no sirve. Pero Chicago también tiene el inconveniente de que los que juegan Chicago no son solamente los chancheros y los polleros, sino que también son los fondos de inversión, con lo cual jugar con el mercado de Chicago es jugar con pesos pesados que no tienen el mismo interés que tiene el sector productivo o el sector elaborador de granos. El caso de Rotterdam, que es la referencia del ingreso en el puerto del norte de Europa, los contratos que se manejan ahí son contratos de exportadores e importadores, no hay timba. Ahí son contratos en firme que se registran, se admite precios futuros, precios contados y precios futuros para distintas posiciones del año, incluso para un año vista, pero Rotterdam es un mercado de contratos, o sea, es un mercado donde los que están jugando juegan exclusivamente con el negocio en el cual están participando. Importadores que importan para hoteles, para restaurantes, para industria elaboradora, para lo que sea, pero que importan con el criterio de producción y de manufactura, digamos. Nosotros somos jugadores fuertes en los mercados de granel en Europa, y acá en Europa no entramos prácticamente, pero tomamos como referencia el mercado de granel de Europa. El mercado de granel de Europa de aceite de girasol compite básicamente con los grandes graneles. Los grandes graneles son 4. La palma, que es un cultivo demandado básicamente en Asia, es un producto, el aceite de palma es demandado básicamente en Asia. También en la soja, que tiene una demanda mundial bastante amplia y bastante extendida. Y después los mercados premium, los dos grandes graneles que son mercados premium, que son chicos respecto a los otros, pero que son significativos. Mercados premium que son el aceite de girasol y el aceite de canola, los dos mercados que básicamente compran los países de ingresos medios y altos, y que son los aceites más demandados por los sectores de medianos y altos ingresos en el mundo, Europa, y las nuevas burguesías y las nuevas clases ricas de China, Japón, Asia, etc. Así que el mercado de aceite de girasol es un mercado que se forma básicamente en su tendencia con el precio de Rotterdam, y se forma digamos, con la participación de los jugadores que vamos a comentar después. A nosotros en la Argentina nos sirve que Rotterdam como referencia de la tendencia de los precios futuros. Sabemos, por ejemplo, que en este momento Rotterdam está pagando para la posición octubre de aceite de girasol $875. Para enero, que es después del ingreso de la cosecha ucraniana, que es el gran jugador en este mercado, para enero hay $20 menos, o sea, 855.
Ya para enero habrá entrado la gran cosecha ucraniana que entra a partir de la segunda quincena de septiembre, y después vuelve a subir el mercado para abril del año que viene a 865. En abril del año que viene es cuando entraría la cosecha que se está por sembrar ahora en Buenos Aires y La Pampa, y que después se elaboraría y terminaría yendo a los mercados en abril del año que viene. O sea, mirando abril del año que viene sabemos que hay $10 menos que ahora, y que ahora el precio del aceite de girasol del norte no está bastante bien. En la serie histórica estamos en este momento aproximadamente 8% más alto que hace un año, y ha subido mucho en los últimos meses. ¿Por qué? Porque todavía no entró la cosecha ucraniana, que no se sabe bien cuánto va a ser, y además los grandes productores ucranianos están medio como retirados del mercado en este momento a la espera de que entre la nueva cosecha. Hay muy pocos contratos y ese es el funcionamiento del mercado. Decía recién que el mercado de aceite de girasol de Rotterdam es la referencia para mirar la relación precios contado y precio futuro. Nosotros, nuestra industria, que es la que compite en los mercados de aceite de girasol, aclaro entre paréntesis que no hay un comercio internacional importante de semilla de girasol, de girasol grano, porque no cubica bien y la incidencia de los fletes es muy alta, entonces los hace prácticamente inexportables, salvo algunas excepciones. El mercado de girasol, de aceite, de semilla de girasol total, hoy está en prácticamente 55 millones de producción mundial, y solamente se comercializan como grano 2 millones. Ahí están incluidos los granos de girasol confitero, y hay un comercio fronterizo, digamos, por ejemplo, Turquía con la Unión Europea, que es un comercio de camiones, así que prácticamente no hay un mercado de grano que sea relevante. De todos modos, hay un ingreso, de todos modos, hay una participación del mercado de aceite de girasol que hay que analizar, oferta y demanda, como más o menos cómo funciona. Los grandes jugadores en el mercado de aceite de girasol, yo les decía, para no cortar el relato, les decía que la Argentina mira el mercado de Rotterdam como tendencia de precios, pero nuestra industria, que compite con la industria ucraniana que domina el mercado, no lo puede tomar a Rotterdam como referencia, porque nosotros no entramos a Rotterdam. Rotterdam tiene un arancel de importación, la Unión Europea tiene un arancel de importación de 6 puntos, de 6,3 puntos, y además de eso tiene unas restricciones casi arancelarias en materia de residuos de insecticidas que prácticamente nosotros no podemos sortear. Así que, en cambio, Ucrania, que es el gran jugador de ese mercado, sí tiene preferencias, porque ustedes saben que Ucrania siempre está tironeada entre la Unión Europea, que quiere llevársela por las praderas feraces que tiene este país, 22 millones de hectáreas de las mejores del mundo, y Rusia, que quiere que Ucrania sea parte de Rusia. O sea que hay un tironeo entre eso, y Europa siempre le da beneficios a Ucrania, préstamos del Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo, etcétera, etcétera, y eso hace que haya preferencia en ese sentido. Nosotros no tenemos eso, y nuestra industria compite costo y flete contra la industria ucraniana. Para que ustedes tengan una idea de la potencia que significa Ucrania en este momento es el 55% de las exportaciones mundiales, un nivel que se parece bastante a lo que éramos nosotros a fines de los años 90. Ahora nosotros que teníamos casi la mitad del mercado, ahora que hemos caído al 6-7% de la oferta mundial, y ahora con esta sequía probablemente caigamos más. La Argentina es el tercer jugador en el mercado mundial de aceite, e insisto, Ucrania 55, 26, 27 tiene Rusia, y 6 tenemos nosotros, y ahí después hay un comercio entre Turquía y la Unión Europea que es menor, digamos, de menor significación. Por el lado de la demanda, los grandes jugadores son, como decíamos, esos mercados. La Unión Europea no es un mercado importante, es un mercado de 1.900.000 a 2.300.000 toneladas al año, es el 19% del mercado de la demanda, pero la demanda dominada básicamente por el 27% de los países de Oriente Medio, Emiratos Árabes, Irak, Irán, Saudita, Marruecos, y después está el gran jugador individual que es India, que tiene el 26% de las compras. El más dinámico de todos es China, que en este momento tiene el 14% de la demanda de aceite de girasol, pero que es una demanda que crece a razón de 107.000 toneladas año. Todos los años incorpora
170 toneladas de demanda nueva en las últimas 5 campañas. El mercado más dinámico de demanda es el de China, que todavía es el 14% de la demanda mundial, pero que está creciendo fuertemente. Decía que nuestra industria compite fuertemente entonces con Ucrania. La industria ucraniana está fuertemente protegida, 10% de diferencial arancelario. Nuestra industria tiene apenas el 2% de diferencial arancelario. Así que, y lo de Ucrania es permanente. Ucrania tiene 22 millones de hectáreas ocupadas, con 6,2 millones o 6,3 millones son de girasol. Girasol ha crecido espectacularmente a costilla de la ganadería, a costilla de la asada, a costilla de la remolacha azucarera, y así que es un mercado de una gran expansión. Ha venido creciendo en los 20 años, rompiendo todo el récord, y el ritmo de demanda mundial de aceite y girasol creció al mismo que la oferta de Ucrania y puso con protección arancelaria un producto en los mercados mundiales que tiene una demanda muy activa que después vamos a analizar. ¿Por qué digo que nuestra industria compite costo y flete con la ucraniana? Es muy simple, porque el precio que nosotros tomamos, el precio como referencia, es el precio del Mar Negro, que es el precio al que ve Ucrania, el FOB. Recién hablaba de Rotterdam. Rotterdam es un mercado CIF, un mercado de importación. Entonces el mercado que importa es el mercado de Ucrania, que es un mercado de exportación, el principal exportador mundial, 56%. Ese mercado CIF, FOB, es el que domina la formación de precio al cual nuestra industria. Pero no es el precio puro del Mar Negro, el precio FOB, más el diferencial de flete, que en este momento de bajos precios de petróleo, ese diferencial es pico, además el comercio mundial está bastante debilitado, así que el precio del petróleo está bajo y los fletes están baratos. Así que, pero nuestra industria compite costete contra el FOB del Mar Negro, descontado a la diferencia de fletes. Ese número más o menos da aproximadamente un 8% de descuento en el FOB del Mar Negro respecto al CIF de Rotterdam. Así que cuando usted en los informes de bolsa de Rosario de Buenos Aires, que el precio de Rotterdam está en 875, le tiene que destar el 8%. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para hacer la estimación de precios presentes y futuros? En este momento, concretamente, nuestro FOB está exactamente el 8% bajo de lo que vale Rotterdam. O sea, tenemos un FOB de $805, muy parecido al del Mar Negro, y esos $805 bajan a 800 a partir del mes de octubre hasta julio del que viene. En las pocas declaraciones que hay de ventas que se pueden ir registrando en estos momentos para la bolsa de cereales de Buenos Aires, que también lleva un FOB, en lugar de 805, el FOB es $808 para el mes de agosto y 806 para septiembre. Bueno, de agosto ya termina y que evidentemente hay el FOB 806 muy parecido al que da el Ministerio de Agricultura 805. Bueno, esa es la formación de precio que hay. La capacidad de pago de la industria obviamente se hace deduciéndole ese FOB, ponderando los rendimientos, como decía recién, 48% promedio de aceite, 43% de harina, de PET que se vende como pellet, y a eso hay que descontar todos los costos, los impuestos. Bueno, con eso llega lo que se llama el FAS teórico, que publica todos los días el Minagro, y que también publica la Bolsa de Rosario. El FAS teórico en este momento está en Argentina a $279, $278. Ustedes mirarán, si miran el Minagro, tiene un FAS teórico más alto que ese número. Nosotros en Asajín hemos estado en discusiones y conversaciones con el ministerio sobre cómo se forma esa capacidad de la industria. Tenemos varias diferencias. La primera, y por eso justifica que el FAS que publica el Minagro siempre sea un poco más alto que el que podemos usar nosotros, es un 2% más alto concretamente, que normalmente es 12% más alto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros consideramos la bonificación por contenido de aceite, que es de más o menos con un promedio de 38% de porcentaje de aceite, es de 16 puntos, pero en realidad lo más normal y lo que es cuando el productor, el industrializador compra, está usando un por ciento más o menos, o sea, un incremento de ese por ciento como bonificación de aceite. El Minagro no incluye ese 12% en las deducciones que hace para la capacidad de pago de la industria. Por eso normalmente es un 12% más alto. Cuando mira el precio del FAS teórico que publica el Minagro, que lo publica en pesos,
lo tiene que descontar por el dólar comprador divisa Banco Nación y también descontarle el 8% de diferencial, porque Minagro no usa, no computa la bonificación como en el cálculo de capacidad de toda la industria. Hay otras diferencias menores que no voy a entrar a discutir con el Minagro, entre otras la diferencia de escala de producción. El Minagro usa mucho la escala soja, nuestra industria no tiene ni remotamente la escala de la soja. La escala de soja, usted tiene plantas que mueven 300 camiones por día. En girasol las plantas son de 1.300, 400 toneladas al día en promedio, así que se puede comparar ni remotamente la escala y por consiguiente los costos de depresión y por consiguiente los salarios tan distintos en el cómputo. Esa es la formación del precio, por eso nosotros tenemos ahora como perspectiva para la campaña que está empezando con tantas dificultades, que hoy se está pagando Rosario todavía un FAS teórico, un disponible de $271, parecido al FAS teórico que calcula la secretaria, 278, y por supuesto los futuros que están dando para Dehesa y para Sorrenso, que son los precios que hay en este momento en el mercado de Rosario, están en $255. El sector tiene que saber que estamos con 71 si tiene madería, y el precio esperado para cosechas es 255 para los meses de diciembre, marzo del año que viene, que entra la cosecha del norte, del Chaco y de Santa Fe, y del centro de Santa Fe y parte de San Cristero, el departamento obligado de San Valentín. Bueno, esta situación de precios y mercados, ¿no? O sea, más o menos les he contado lo que se puede decir sobre estos asuntos. La perspectiva en este momento de los mercados mundiales es más o menos la siguiente. Hay una muy leve suba en la producción mundial, que ahora con lo que vamos contando de la producción argentina, prácticamente que la producción mundial va a ser igual que la del año pasado, aproximadamente unos 55 millones de toneladas de grano de sol, que se traducirán en 21 millones de toneladas de aceite, y porque siguen unas exportaciones de 11 millones de toneladas a nivel mundial, en las cuales nosotros entramos con 600.000 con suerte, o 700.000 con tenemos suerte, y que seguro vamos a entrar con muchísimo en la campaña que viene si siguen estas condiciones climáticas. Tenemos en el norte, que es donde les doy un dato simple. Este año las exportaciones de aceite, las exportaciones del complejo Sol están cayendo aproximadamente $150 millones en los primeros 6 meses del año respecto al año pasado. ¿Por qué? Y bueno, porque este año hay 185.000 hectáreas menos en la campaña 19-20 que han entrado del norte, de la cosecha del norte, porque el norte tuvo primero vientos y hubo un montón de problemas en el momento de la siembra del año pasado. Así que la perspectiva de nuestras exportaciones de año es bastante lamentable. Ya viene mal la del año, la que se está comercializando, y seguramente va a venir bastante más que la que prevemos para el futuro, sobre todo la parte que viene del norte, donde hay una caída de día significativa por la sequía. Así que este es el panorama que uno puede ver. No hay un aumento de la demanda importante, pero sí un equilibrio en la oferta hasta ahora en lo que sea a nivel mundial. Así que efectivamente son más o menos. Yendo rápidamente a cómo se forma, a cómo está la perspectiva en este momento. Bueno, el último, la bolsa de CL, les cuento breve de la historia de nuestra área. Nosotros llegamos a 2.600.000 hectáreas en la campaña 2006-2007, 2.600.000 hectáreas, y luego vamos prácticamente a la mitad, 1.350.000, culpa de 8 años persistentes de retenciones del 32%, todos los años 3% de retención, y que bueno, se hizo percha, así casi cayó a la mitad de área. Después, cuando eliminó la retención, subió fuertemente el área a 1.100.000, y después nos quedaron 2 años con uno sequía en el norte y otro con sequía por ahora en el norte, y no sabemos cómo va a evolucionar en el sur. Con lo cual, ese es el fundamento de nuestra área sembrada históricamente. Hoy tenemos retenciones del 7%, que son muchísimo más bajas, el 32 y 30 que teníamos hasta el año 2015. Así que la perspectiva es bastante mejor desde el punto de vista de la retención. No la deseada, pero es mucho mejor que la que tuvimos hasta 2015.
Bueno, este es el panorama que les puedo contar del girasol, la campaña. ¿Qué dice la bolsa de cereales en su último informe? Bueno, empezamos, acuérdense de la referencia, nosotros llegamos a tener 1.350.000 hectáreas en el peor año. Bueno, habíamos llegado a 1.900.000. La bolsa postuló este año 1.800.000 de intención de siembra. Y bueno, ya en 2 últimas semanas hubo recortes y en lugar de 1.800.000 vamos a tener 1.500.000. El cortes de los 300.000 son básicamente de Safé y Chaco. O sea, lamentablemente el girasol tiene una ventana de siembra muy, muy corta, que en el caso del Chaco es prácticamente a punto de cerrarse, y en el caso de Santa Fe le quedarán 15 días. Bueno, si el productor tiene agua en ese periodo, generalmente saltea el cultivo y se pasa a otro. En este caso, tenemos una muy buena perspectiva porque había muy poca siembra de trigo, pero bueno, ahora la seca hubo la posibilidad de un crecimiento muy fuerte. Concretamente, en esta perspectiva que da la bolsa de cereales, vamos a tener 1,5 millones de hectáreas, 300.000 menos de las que nosotros hubiéramos querido y apenas unas 150.000 más que el peor año. Esa caída que les contaba de 300.000 hectáreas está prácticamente justificada por el norte. Si miramos Buenos Aires y La Pampa, la suba conjunta de ambas provincias en la intención de siembra, que todavía está muy lejos de empezar, el suba es de 90.000 hectáreas más, representan un 9% de crecimiento. Y si vamos a la subregión de la bolsa de cereales, el crecimiento más importante es en el sudoeste bonaerense con el 13%, y seguido por el crecimiento del sudeste bonaerense con el 4%. También en el norte de Buenos Aires hay unas 20.000 hectáreas más, y en el centro y la cuenca del Lado hay unas 8.000 y 5.000 áreas más. En conclusión, 93 hectáreas más en la región, un 9% de crecimiento respecto del año pasado. Así que no alcanza ni remotamente a alcanzar la caída que... Bueno, ahora quiero contarles muy brevemente lo que vemos como perspectiva de los mercados mundiales y del rol de la Argentina. Nosotros hemos hecho una proyección viendo del dinamismo de los mercados mundiales de aceite de girasol, que pensamos que va a seguir siendo un dinamismo muy importante. Así, los últimos años, que junto con el crecimiento fenomenal de la oferta ucraniana, que como decíamos domina el mercado, Ucrania es un país que produce prácticamente todo para exportar, tiene muy pocos habitantes, no consume una gran cantidad de aceite como sí con Rusia, que es el otro jugador. Así que hay que mirar a Ucrania para ver cuál es la perspectiva de los mercados. En los últimos 10 años, con el crecimiento de las clases medias mundiales, el aceite de girasol tuvo un incremento mundial en la demanda del 5,4%, que como hay muy pocos países productores, se tradujo en un crecimiento de las exportaciones del 9,5% anual acumulativo. Yo los desafío a que busquen en los mercados de commodities alimentarios que otro producto tuvo semejante crecimiento de demanda y no van a encontrar prácticamente ningún. Un crecimiento sostenido del 9,5% de las exportaciones mundiales. Bueno, a eso estamos apuntando nosotros. ¿Qué le pasa al principal jugador? Bueno, el principal jugador, como decíamos recién, ha llegado a 6.300.000 hectáreas, ya le comió hectáreas a todos los otros sectores, ya no puede crecer demasiado en cantidad de hectáreas. Es un cultivo muy protegido, insisto, idealmente, pero en este momento enfrenta la limitación de que mucho más no puede crecer en cuanto a su superficie. Y además, el girasol está empezando hace 6 años enfrentando la creciente competencia de las transgénicos de soja y de maíz, que son ilegales, pero que todo el mundo los da en Ucrania. Como Ucrania es una economía, una sociedad, una política y económicamente es una sociedad particular, digamos, muchas cosas legales, pero no son legales. Y hay cosas que son ilegales, no son legales. El crecimiento de Ucrania va absolutamente limitado por la creciente competencia de los transgénicos, soja ya tiene más millones de hectáreas, y por la limitación en crecimiento de área que va a tener en lo sucesivo. ¿Eso qué quiere decir? Que muy simplemente, Ucrania no va a poder asistir a ese crecimiento en la dinámica en que lo venía viendo en los últimos 10 años. De hecho, este año va a subir producción apenas el 1,5%, o sea, hay que ver con el 9,5% de aumento de las exportaciones mundiales. Entonces, lo que nosotros suponemos es que la Argentina puede jugar en el futuro un papel muy importante a desempeñar en ese
futuro abastecimiento, que los cálculos más o menos lo cuento para que ustedes lo tengan claro. Si sigue creciendo las exportaciones mundiales al 9,5% anual acumulativo, hacen falta 1.100.000 hectáreas, 1.100.000 toneladas año de aceite de girasol, que significan 2.600.000 toneladas de girasol grano, y significan 1.200.000 hectáreas nuevas por año para generar ese 1.100.000 toneladas anuales de crecimiento de las exportaciones mundiales. Bueno, Ucrania no lo va a hacer, no lo puede hacer. Puede participar Rusia en ese crecimiento, y los grandes candidatos, como todo el mundo sabe, es el tercer exportador mundial, que tiene un área importante que potencialmente puede expandir con girasol. Nosotros vamos a caer a 1.300.000, 1.500.000 hectáreas año, pero llegamos a tener 2.600.000 hectáreas año, no hace historia, hace apenas 14 años, 2007. La Argentina puede tener un rol muy importante en el abastecimiento creciente del mercado. Yo he hecho un análisis que puede ser meramente especulativo, pero que también he basado en comportamiento de importadores y exportadores de los últimos 10 años, analizando ese periodo, y hemos detectado que la Argentina puede pasar de 925 millones de dólares que aportó a las exportaciones argentinas el complejo Girasol el año pasado, 925 millones, a 2.050 millones de dólares de exportación, crecimiento de más del 110%. Y es posible hacer eso, por la sencilla razón que nada más que creciendo en el área, podemos llegar a tener el mismo nivel de área que tuvimos en el año 2006-2007 antes que aumentaron las revisiones. O sea, ese es el gran desafío que nosotros estamos planteando, que la Argentina pueda en 5 años duplicar el potencial del complejo, para lo cual no hace falta duplicar la producción, porque nosotros tenemos 1.600.000 hectáreas, tenemos 670.000 destinadas al mercado interno, quiere decir que hay 1.000.000 orientadas a las exportaciones. Si nosotros subiéramos 1.000.000 de hectáreas, ese 1.000.000 iría toda la exportación, con lo cual no hace falta duplicar el número de hectáreas para duplicar la exportación. Eso sería perfectamente posible, por supuesto que necesitamos más políticas de reducción de exportación y, por supuesto, el sostenido y existente crecimiento del área, sobre todo en donde hay más diversificación de posibilidades. La provincia de Buenos Aires y La Pampa, sabemos, con el Chaco y Santa Fe, a veces se puede, pero no siempre, lamentablemente, por razones climáticas y porque su ventana es muy corta. O sea, el futuro del negocio está claramente en nuestras manos. Tenemos una gran posibilidad de hacer fuerte crecimiento de las exportaciones y de incorporar más definitivamente al girasol en el portfolio de los productos y agregando áreas en las cuales se hacía mucho girasol en otra época, pero se dejó de hacer. Esto podría volver a ocupar ese área importante. El girasol es un cultivo que, como ustedes saben, cuando se siembra bajo condiciones de humedad adecuada, es un cultivo muy resistente a los años niña. Bueno, ahora aparentemente estaríamos casi en unión de niña moderna según los pronósticos climáticos. Así que tendríamos en este año un año donde, si podemos sembrar, y si se puede sembrar, podemos empezar el camino de empezar a recuperar la situación argentina tuvo en otra época en los mercados mundiales. Así que ese es el FIO, y espero que la Argentina está en los próximos años concretarlo con una política comercial externa estable, con una adecuada protección a la capacidad productiva del sector y que podamos recuperar esos mercados que hemos ido. Insisto, podríamos pasar de 925 a 2.050 millones de dólares de exportación del complejo. Este año, lamentablemente, estamos en capa caída. Han caído las exportaciones porque tuvimos el año pasado una seca que impidió una mejor cosecha en el norte de la Argentina y por consiguiente altas exportaciones. Y este año vamos a tener otra vez un problema de seca que, para que ustedes tengan una idea, cada 100.000 hectáreas menos de producción de girasol son aproximadamente 80 millones de dólares menos de exportaciones del complejo. O sea que sería un drama que tengamos que soportar
una caída muy importante del área porque se interrumpiría un crecimiento que venía siendo bastante auspicioso y bastante aceptable. Bueno, quedó para las preguntas. Muchísimas gracias.